Buenas tardes. Hoy de nuevo, como siempre, gracias a Dios, estamos aquí para poder compartir este momentito de oración y de mensajes con Jesús, con la Virgen, con Dios y con toda su corte celestial. Hoy os traemos una nueva lectura, un nuevo mensaje que Él ha querido trasladarnos. Vamos a comenzar con la lectura del profeta Ezequiel dentro de su misión profética. Vamos a leer qué es lo que le dijo Dios y vamos a continuar con el juicio de Dios contra el pueblo escogido. La voz me dijo: Hijo de hombre, levántate que voy a hablarte. Al decirme esto, el Espíritu entró en mí, me hizo tenerme en pie y pude escuchar a aquel que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí, ellos y sus padres, hasta este mismo día. Hijos de cara dura y corazón de piedra son aquellos a quienes yo te envío. Les dirás: esto dice el Señor Dios. Escuchen o no escuchen. Puesto que son una raza de rebeldes, sabrán que en medio de ellos se encuentra un profeta. Y tú, hijo de hombre, no los temas ni tengas miedo de sus palabras. No temas, aunque te encuentres entre cardos y zarzas y habites en medio de escorpiones. No temas sus palabras ni te asustes de sus miradas, porque no son más que una raza de rebeldes. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como esta raza de rebeldes. Abre la boca y come lo que te doy. Yo miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista. Estaba escrito por dentro y por fuera y contenía gemidos y ayes. Juicio de Dios contra el pueblo escogido. Ezequiel instruido sobre su misión. Y me dijo: Hijo de hombre, cómelo, come este libro y vete a hablar a la casa de Israel. Yo abrí la boca y me hizo tragar el libro. Entonces me dijo: Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Después me dijo: Hijo de hombre, anda y dirígete a la casa de Israel y comunícales mis palabras. Porque eres enviado no a un pueblo de lengua oscura e incomprensible, sino a la casa de Israel, no a pueblos numerosos de lengua oscura e incomprensible, cuyas palabras no entenderías. Si a ellos te enviara, te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte a ti, como no quieren escucharme a mí, porque toda la casa de Israel es de cabeza dura y corazón de piedra. Pero mira, yo te doy una cara dura, una frente dura como la suya. He hecho tu frente dura como el diamante, más dura que la roca. No los temas ni te asustes de ellos, son una raza de rebeldes. Me dijo también: Hijo de hombre, todas las palabras que yo te diga, consérvalas en tu corazón, escúchalas con la mayor atención y anda, llégate a los deportados, a los hijos de tu pueblo, y diles: así habla el Señor Dios, escuchen o no escuchen. Entonces el Espíritu me arrebató y oí detrás de mí el ruido de una gran trepidación mientras la gloria del Señor se levantaba de su sitio. Era el rumor de las alas de aquellos seres al batir una contra otra y el ruido de las ruedas como el ruido de un gran terremoto.
El espíritu me levantó y me arrebató. Iba yo amargado, con el ánimo lleno de excitación, mientras la mano del Señor pasaba fuertemente sobre mí. Llegué a Tel Aviv, junto a los deportados que habitaban a lo largo del río Quebar, allí donde ellos habitaban, y permanecí como aturdido 7 días en medio de ellos. Te he puesto como centinela. Al cabo de estos 7 días, el Señor me dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas de mi boca una palabra, los advertirás de parte mía. Cuando yo diga al malvado, morirás, si tú no lo amonestas y no lo adviertes que abandone su perversa conducta para que pueda vivir, morirá él por su maldad. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado y él no se convierte de su maldad y de su conducta perversa, morirá él por su maldad, pero tú te habrás salvado. Asimismo, si el justo se desvía de su justicia y comete la injusticia por no haberle tú advertido, él morirá en su pecado, y no será tenida en cuenta la justicia que había practicado. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes a otro para que no peque y él no peca, vivirá el por qué fue advertido y tú habrás salvado tu vida. Bueno, duran las palabras de hoy en la lectura, pero muy providenciales en las fechas que nos encontramos, dado que por desgracia al día de hoy, por Judea, donde él nació, Jesús, le siguen considerando un profeta más y no el Mesías, como así le mandó su Padre, Dios. Ellos a Dios le llaman Yahvé, ese Dios que compartimos en todo el mundo, da igual su nombre, la determinación sigue siendo la misma. Este profeta Ezequiel fue enviado a hablar con la palabra de Dios y no fue escuchado. Dios les advirtió y siempre ha estado advirtiendo, porque su misericordia es tan infinita que nunca da por perdido a ningún hijo. Pero llegado el momento en el que llegó su hijo a Belén, en el nacimiento, siguieron sin creerle, sin creer que él era el Hijo de Dios. Él, para los judíos, para su tierra, ¿no? Porque Jesús es judío, sigue siendo un profeta. Pero yo no les culpo porque realmente ellos están equivocados. Porque realmente fueron los sacerdotes, los sefardíes se llaman, ¿no? Fariseos. Y saduceos. Sefardíes. Fariseos y saduceos. Saduceos. Los sefardíes, los saduceos. Fariseos. Sacerdotes. Esos sacerdotes que en su momento condenaron a Jesús a muerte y aún muriendo
y desquebrando su templo, ellos huyeron apavoridos del miedo que tenían, de todo lo que estaban viendo, pero aún así siguieron mintiendo sobre él. Por lo tanto, ellos creen lo que les han enseñado. Habrá judíos convertidos, judíos que creen que realmente el Mesías es Jesús, ese hombre que Dios nos mandó para enseñarnos a amar, a una tierra que fue bendecida con su nacimiento y que aún así sus sacerdotes mataron a sangre fría, porque antes de morir le hicieron sufrir, y mucho, y no solo a él, sino a Dios. Dios, viendo cómo mataban a su hijo y que no había vuelta atrás. Ahora haceros una pregunta. Como padres o madres que sois, ¿vosotros traéis al mundo a un hijo para que muera en manos de unos sacerdotes o de cualquier persona? Yo creo que no. Dios no trajo a su hijo para morir. Dios trajo a Jesús como Mesías para enseñarnos a amar, para que la humanidad cambiara su corazón, para que nos hiciéramos buenos como Él, a su imagen y semejanza. Pero al no dejarle hacer su misión, cuando Jesús murió, Dios, su Padre, de ese tremendo pecado que se cometió, al mundo le sacó un bien mayor, que fue que las personas que tengamos fe y estemos con Jesús y con Dios, seremos conducidas por el camino al cielo. Ellos, aquellas personas que le mataron, fueron condenados, maldecidos, por matar al Hijo de Dios. Porque ¿cuántos profetas han muerto? Y no ha sido maldecida la nación. Si Jesús fuera un profeta, no habría caído una maldición en esa nación. Y si nos paramos a pensar, Judea ha sido muy sacudida por las guerras y por otras circunstancias que les hicieron mucho daño. Creo que deberíamos de pararnos a pensar si realmente Jesús fue un profeta o fue el Mesías que vino de Dios engendrado en María, utilizándola como instrumento para que llegara a nosotros. Dado que Dios lo podía haber puesto fácil y habernos dado a Jesús sin pasar por nadie, sin utilizar a ninguna mujer, como utilizó a María, a la Virgen. Porque Dios todo lo puede, para Él nada es imposible. Él nos podía haber puesto a Jesús en Belén sin antes haber sido engendrado. Pero hubiera sido muy fácil para ellos creer en Jesús. Y la fe no es fácil, porque realmente los que le creyeron a Jesús fueron bendecidos, porque esa es la fe que nos corresponde
como hijos de Dios. No es ver para creer. Por lo tanto, el hecho de poder tener esa bendición de saber quién era Jesús, no nos convierte en mejores, pero sí tenemos un pasito ganado, ya seamos de la nación que seamos. Porque Jesús, al ser el Hijo de Dios, fue Dios encarnado. Dios creó un alma lo más parecida a Él, igual de divino que Dios, para demostrarnos y para enseñarnos quién es, qué es capaz de hacer, porque cuántos milagros no hizo allí, muchísimos. Él dio pruebas, 1000 pruebas de quién era. Lo que pasa que era una competencia con un nivel inalcanzable para aquellos sacerdotes. Por lo tanto, tenían que dejarle por tierra para que no creyeran en él. Como le han pasado a muchos profetas. Todo aquel que ha hablado de Jesús, o toda aquella persona que ha tenido una misión de Dios, ha sido martirizada y ha sido matada, crucificada. Porque para aquellos que se creen con el poder que se supone que tienen el poder de Dios, Dios no puede elegir a cualquier persona y hacerla o darla una misión en concreto. Nunca igual como la de Jesús. Si a él no le creyeron y era quien era, mucho menos nos van a creer a los que vamos a pie. Y así sigue pasando. A él no le creyeron y 2021 años después seguimos sin creer. Y si él viniera otra vez, tampoco le creeríamos. Porque eso se llama fe. A nosotros no nos han enseñado, o por lo menos creo que no nos lo han enseñado bien, que el año empieza cuando Jesús nace, no cuando el hombre lo impone. ¿Qué celebramos el día 24 y el día 25? El nacimiento de Jesús. Jesús, al ser el Hijo de Dios y nacer ese día, en ese momento, marcó un antes y un después. Por eso se dice después de Cristo o antes de Cristo. Pues todo eso tiene un significado más grande y más importante del que le damos al día de hoy. Porque todo comenzó con Él. Por lo tanto, teníamos que haber marcado esa fecha como el comienzo del año para nosotros.
no el día 31 de diciembre. ¿Qué significa el día 31 de diciembre? De cara a Dios, los que estamos con Él. Para mí nada, pero con Jesús significa todo, porque desde que nació hasta ese día son 7 u 8 días que yo ya estoy viviendo con Él y para Él. Por lo tanto, creo que nos queda mucho por aprender de todo eso. Queremos dar una conferencia sobre un mensaje que nos ha transmitido Jesús en el día de hoy, en el cual pues nos está enseñando mucho de su vida y de cómo tendrían que ser las cosas para vivirlas con Jesús, con Dios, de cara a una vida espiritual, no terrenal. Porque la vida terrenal ya la hemos marcado desde un principio. Pero ¿y la vida espiritual que nos han quitado y no nos han permitido vivirla? Guiándonos por la vida de Jesús. Dado que gracias a Dios nosotros existimos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que marcar nuestros momentos, nuestros días, nuestras oportunidades con Él. Por eso nosotros el día 24 por la noche soplamos las velas de los años que Él hace, 2021 años. Y a partir de ahí, para nosotros ya comienza un año nuevo con Él y para Él. Para vivir nuestra vida lo más pegada a Jesús. Para que Él nos enseñe ese camino y que nos quite un poco de lo terrenal o todo. Dado que lo terrenal está completamente podrido. Nos tienen totalmente sumergidos en una gran mentira. ¿Qué es lo que quiere decir la lectura de hoy? Todos y cada uno de nosotros, da igual las naciones, da igual las razas, nos tienen a todos completamente engañados, viviendo en una realidad virtual, en una realidad que no existe, porque vivimos perdidos, vivimos vacíos, porque nos han hecho creer que todo lo espiritual es mentira, que no existe. Y Dios nos lo deja muy bien escrito en la Biblia, ¿no? En algunos apartados de ella. Yo no digo que todo sea tal cual, pero a quien se refiere y cómo se refiere, creo que es un gran mensaje, no tanto y solo para los judíos, sino para toda la humanidad en sí. Nos está advirtiendo de que vamos mal encaminados, que tenemos el corazón metido en una coraza, que tenemos la cabeza más dura que una piedra, que no escuchamos. A mí me da igual ir a una iglesia y escuchar a una persona que me lea un texto y luego me dé una explicación si dentro de él lo único que hay son palabras y su corazón está vacío. Porque realmente todos y cada uno de nosotros, con nuestra fe, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar sus mensajes, transmitirlos a la humanidad. Yo no me pongo delante de un libro y leo y doy la explicación de lo que he leído. Yo medito la lectura, hablo con Dios para que Él me guíe, para dar el mensaje que realmente contiene la lectura. Pues eso es lo que tendríamos que hacer todos, porque los libros están manipulados por el hombre.
no todo llega a ser tan real y tan verdad como nos gustaría que fuera. Por lo tanto, tenemos que escuchar a Dios, escuchar a Jesús, para poder ser guiados por el buen camino. Habrá personas que Dios les hable, que Dios les guíe, que Dios les comunique mensajes. Creerlas. Aprender a discernir si realmente esa palabra viene de Dios. Tenemos mucho que aprender de todo eso. Hoy el mensaje que nos ha dado a lo mejor no nos resulta tan bonito como el de ayer, ¿no? Que nos dio la lectura de todos los gozos de la Virgen y de algún sufrimiento que otro de ella, junto con su marido y su hijo. Pero creo que tenemos que ser conscientes de la realidad que Dios nos quiere mostrar. Por lo tanto, vamos a intentar meditar este mensaje que nos ha dejado hoy, porque esto también llena el alma. Esto nos hace crecer como espíritu, que es lo que realmente nos hace falta a todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues nada, os damos las gracias por escuchar, por entender, por meditar, por estar con nosotros en este ratito que nos concede Dios todos los días. Esperemos que llegue a cada uno de vuestros corazones para poder meditarlo. Y el día 31 nos gustaría tener una conferencia con todos vosotros para comentaros el mensaje que hoy nos ha dado y para hablar un poquito de qué es la misericordia, ¿no? Y qué lado contrario o opuesto es la misericordia. Porque igual que existe el bien, existe el mal. Por lo tanto, tenemos que aprender un poquito de todo. Y más si ese aprendizaje y esa experiencia nos la está regalando Dios. Mil bendiciones y que tengáis un santo y bendecido día o noche. Gracias.